La escena comenzó con un murmullo que rápidamente se convirtió en eco. Las palabras de Mahasin resonaron como una confesión cargada de tensión. No se trataba de una declaración ligera, sino de un mensaje directo que desató sorpresa entre todos los que la escucharon. El tono con el que lo dijo fue firme, aunque en sus ojos se adivinaba un rastro de incomodidad. El público que la seguía de cerca quedó paralizado por unos segundos. Y en ese instante, el ambiente se cargó de un silencio que lo decía todo. Lo que más impactó fue la forma en que ella relató el peso de esa obligación. Describía a un Zeng que no solo buscaba apoyo, sino una constante necesidad de ser persuadido. Cada decisión parecía estar marcada por un proceso de convencerlo, como si nada pudiera darse por hecho. Esa dinámica, contada con tanta franqueza, generó la impresión de que la relación estaba atravesada por un vaivén emocional permanente. No era solo una cuestión de amor, sino también de voluntad y resistencia. Y eso fue lo que elevó el nivel de sorpresa en todos los presentes. La intensidad del momento creció a medida que Mahasin añadía más énfasis a sus palabras. Era evidente que no hablaba desde la ligereza, sino desde la experiencia vivida en carne propia. Esa sensación atrapó la atención de cada persona que escuchaba. Nadie podía apartar la vista de ella, como si cada sílaba abriera una ventana hacia lo que ocurre detrás de los focos. El público sentía que estaba siendo testigo de una verdad difícil de pronunciar. Y ese detalle convirtió su declaración en un acontecimiento memorable. El gesto de Mahasin mientras hablaba reforzaba el peso de la situación. Sus manos se movían con nerviosismo, como si buscaran un equilibrio que no lograban encontrar. Su voz, sin embargo, se mantenía firme, mostrando la fuerza interior que la caracterizaba. No había dudas en su frase, pero sí un trasfondo de cansancio acumulado. Esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad la hacía aún más humana ante los ojos de todos. Y en ese contraste radicaba la potencia de lo que revelaba. Las reacciones no tardaron en multiplicarse, tanto en el lugar como en las redes sociales. Los comentarios iban desde quienes la aplaudían por su honestidad, hasta quienes intentaban comprender la raíz de su confesión. Algunos veían en sus palabras un reflejo de las complejidades de una relación intensa. Otros, en cambio, pensaban que se trataba de un grito de auxilio disfrazado de sinceridad. Lo cierto es que nadie quedó indiferente ante lo que ella había expresado. Y esa es la fuerza que tiene una declaración cuando se pronuncia sin filtros. El silencio posterior de Zeng generó aún más expectativas. No hubo una respuesta inmediata, lo cual aumentó la sensación de incertidumbre. Esa falta de reacción fue interpretada por muchos como una señal reveladora. Entonces como una señal reveladora. Algunos consideraron que el silencio hablaba más que cualquier palabra. Otros, en cambio, pensaron que preferían no alimentar la polémica. Pero de cualquier forma, la ausencia de respuesta mantenía vivo el impacto de lo dicho por Mahasin. La escena quedó grabada en la memoria colectiva como un momento de gran intensidad emocional. No era común escuchar a Mahasin hablar con tanta claridad y contundencia. Su declaración se sintió como un punto de quiebre, como si marcara un antes y un después. Ese carácter histórico fue lo que la convirtió en tema de conversación constante. Cada repetición del momento encontraba nuevas interpretaciones. Y así, la confesión se convirtió en un fenómeno mediático. La dinámica de convencerlo, repetida en sus palabras, mostró una cara oculta de la relación. Esa necesidad constante de demostrar, explicar y justificar lo que hacía parecía desgastante. Mahasin lo relataba con sinceridad, dejando entrever que era parte de su rutina emocional. No había dramatismo exagerado, sino la autenticidad de quien ha vivido esa carga. Y esa autenticidad fue lo que hizo que sus palabras tocaran fibras profundas en la audiencia. En medio de esa tensión, surgió también la empatía del público hacia ella. Muchos se identificaron con la sensación de tener que insistir constantemente para ser escuchados. Su testimonio se convirtió en espejo de experiencias compartidas por muchas personas. Y ese eco colectivo amplificó aún más la repercusión del momento. Porque no solo hablaba Mahasin, sino que hablaban a través de ella quienes alguna vez pasaron por lo mismo.
Y eso es lo que convirtió su frase en tendencia inmediata. Lo que más sorprendió fue la calma con la que ella decidió exponerlo. No lo hizo desde la ira, sino desde una verdad que necesitaba salir a la luz. Esa serenidad le dio más credibilidad a sus palabras. Era el tipo de declaración que no buscaba confrontación, sino desahogo. Y esa diferencia fue clave para que la gente la percibiera como genuina. Quien no está como abarco, de ambos, una cuenta se percibiera como genuina. De ahí que el impacto fuera aún mayor de lo esperado. El tiempo se detuvo por un instante en el momento de su declaración. La sala quedó en silencio, y todos los presentes sintieron el peso de cada palabra. La atmósfera se volvió densa, casi como si nadie quisiera romper lo que acababa de ocurrir. Fue un instante breve pero cargado de significado. Ese silencio colectivo era, en sí mismo, una respuesta. Y fue ahí donde se entendió la magnitud de lo que Mahasin acababa de pronunciar. La viralidad del momento llegó en cuestión de minutos a todas las plataformas. Clips del instante comenzaron a circular con títulos que destacaban la fuerza de la frase. Los comentarios se contaban por miles, cada uno con su propia interpretación. El debate creció a un ritmo acelerado, y pronto se convirtió en uno de los temas más comentados del día. Lo dicho por Mahasin trascendió el momento para convertirse en fenómeno digital. Y ese fenómeno continúa expandiéndose con fuerza. La figura de Mahasin emergió aún más poderosa tras esta confesión. Lo que algunos consideraban un acto de vulnerabilidad se transformó en un gesto de valentía. Su disposición a hablar sin tapujos le otorgó un nuevo nivel de autenticidad. Y eso fue apreciado por seguidores que valoran la transparencia. Al mismo tiempo, sus palabras reforzaron la idea de que las apariencias pocas veces reflejan la realidad. Y esa lección caló hondo entre quienes la escuchaban. El contraste entre su declaración y la actitud de Zeng generó aún más conversación. Mientras ella exponía con claridad, él permanecía en silencio. Esa oposición de estilos narrativos amplificó el dramatismo de la escena. Era como si se tratara de un diálogo incompleto, donde una voz lo decía todo y la otra se replegaba. Y ese vacío fue llenado por la imaginación de la gente. Cada persona construyó su propia versión de lo que ocurría en ese instante. Las redes sociales se llenaron de frases que repetían las palabras de Mahasin. Se convirtieron en lema, en símbolo y en reflejo de sentimientos compartidos. Ese fenómeno de apropiación colectiva mostró la fuerza cultural de lo dicho. La gente no solo escuchó, sino que hizo suya la frase. Y ese proceso de adopción asegura que seguirá circulando por mucho tiempo. El momento de su confesión dejó claro que no hay nada más poderoso que la palabra directa. No hizo falta un gran discurso, ni adornos retóricos. Solo bastó una frase clara para movilizar emociones, debates y reflexiones. Esa simplicidad fue lo que la hizo inolvidable. Porque en medio de todo el ruido, su voz se escuchó con una nitidez absoluta. Y esa claridad es lo que marcó la diferencia. Lo dicho por Mahasin se convirtió en una especie de detonante emocional. Una chispa que encendió conversaciones en todas partes. Desde programas de entretenimiento hasta charlas entre amigos, todos tenían una opinión al respecto. La magnitud del impacto no se explica solo por la frase, sino por lo que representaba. Y esa representación es lo que la mantiene vigente en la conversación colectiva. La gente se quedó preguntando, ¿qué ocurriría después? Si habría respuesta, si habría más confesiones o si todo quedaría en silencio. Esa incertidumbre también fue parte del atractivo del momento. Porque la expectativa siempre alimenta la atención del público. Y en este caso, la expectativa era tan grande como la sorpresa inicial. Esa combinación hizo que la tensión no se disipara con facilidad. La fuerza del instante radicó en su capacidad de revelar una verdad sin adornos. Mahasin no buscó suavizar su declaración, sino mostrarla tal como era. Esa crudeza fue lo que le dio autenticidad, y esa autenticidad fue lo que la hizo trascender. En una época en la que todo parece calculado, su sinceridad brilló como un acto raro y valioso. Y eso es lo que la gente no dejó de valorar. A medida que el eco de sus palabras se extendía,
también surgieron defensas y críticas. Como en todo fenómeno mediático, la polarización era inevitable. Algunos defendieron su derecho a hablar sin filtros. Otros consideraron que su declaración fue demasiado directa. Pero lo cierto es que esa diversidad de opiniones solo aumentó el interés en el tema. Y cada nuevo comentario mantenía viva la conversación. El impacto emocional de sus palabras se sintió más allá del momento puntual. Se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando alguien decide hablar con el corazón. Su valentía inspiró a otros a contar sus propias verdades. Y ese efecto multiplicador fue lo que dio mayor trascendencia a la escena. Porque no se trató solo de ella, sino de todos los que encontraron eco en sus palabras. El tiempo sigue pasando, pero lo dicho por Mahasin continúa siendo recordado. La fuerza de su confesión no se ha disipado, sino que se mantiene vigente. Cada vez que alguien la cita, el recuerdo del momento vuelve a cobrar vida. Y ese es el signo de que lo que ocurrió no fue una simple declaración. Fue un hito emocional que marcó a todos los que lo presenciaron. En definitiva, lo que Mahasin pronunció fue mucho más que una frase. Fue un reflejo de emociones contenidas, de dinámicas complejas y de realidades compartidas. Fue la voz de alguien que decidió hablar sin miedo. Y en esa decisión radica la grandeza de su momento. Porque a veces basta una sola oración para que todo cambie.